Buenos días, buen domingo, buen fin de semana para todos ustedes, amigos televidentes. En la primera parte de este programa voy a tener honor de entrevistar nada más y nada menos que a Tinedo Guía, presidente del Colegio Nacional de Periodistas de Venezuela. Bienvenido, señor Tinedo Guía. Primero que nada, gracias, Carlos, por la invitación. Siempre muy cordial conversar contigo. Y felicitaciones en nuestro día. Sí, señor. Que ya 27 de junio. Que ya llegó. Ya llegó y ya pasó. Ya y pasó. No pasará porque el periodista está permanentemente informando y actuando para beneficio de la colectividad. ¿Cuál es tu reflexión en este día para ti, que tienes tanto tiempo en esta materia? Que el periodista ha tenido siempre que enfrentar grandes retos en todas las épocas de la historia. Yo creo que no ha sido fácil buscar esa verdad que interesa realmente desnudar de la noticia para que el gran público se entere qué es lo que sucede, si no cerca de él, qué influencia puede tener en el contexto del mundo lo que suceda, por ejemplo, en Europa o en Europa Oriental, lo que está sucediendo en Rusia con Ucrania, lo que está sucediendo en el Medio Oriente. Y esa es la labor fundamental, o lo que pase simplemente a dos o tres cuadras de tu casa, enterarte de tomar decisiones de acuerdo a esa información que tú tienes. Y esa es la labor del periodista. Yo sé, pero ¿y ahora con las redes? Con las redes hay un riesgo y fíjate tú que cuando yo estaba pensando y analizando un poco esta circunstancia de las redes, cuando hay una ausencia de una veracidad informativa, cuando hay una ausencia de un periodista comprometido que ponga su nombre o su número de agremiación del Colegio de Periodistas, informe con propiedad, con veracidad y con exactitud y por supuesto con ética periodística, se corre el riesgo de que cuando la gente no siente que la información se está dando, pues evidentemente actúa, toma informaciones y las transmite sin verificarlas muchas veces. Y se corre el riesgo de meter noticias falsas. Claro. Hay un caso muy sencillo. El Papa, le atribuyen al Papa ya la canonización del doctor José Gregorio Hernández. Entonces yo les recomiendo a la gente que esperen la información oficial del propio Vaticano, que es el que va a decir cuándo se lleva a los altares realmente al doctor José Gregorio Hernández. Que no se escuchen cantos de sirena por ninguna parte, porque hay muchas veces que los utilizan para sesgar la información. Y así sucede con muchísimas cosas. Acaban de celebrar en el mundo, están celebrando la libertad de un periodista, ¿no? ¿De acuerdo? De Julian Assange. Julian Assange, que denunció, que sacó algunos documentos del Pentágono inteligente que eran súper secretos, ¿no? Sí. Que lo dejaron de ser secretos en la medida que alguien lo sacó de allí. Claro. Y esa es la labor de periodistas. Si eso es noticia y eso hay que comunicarlo y hay que decirlo, ¿no? Ahora lo está reclamando Australia. Bueno, que vuelva otra vez a Australia, Julian Assange. Pero están diciendo que por ser periodista no está en condiciones de poner en peligro la seguridad del país. Pero es que yo creo que la labor del periodista no es poner en peligro la seguridad de nada. Es denunciar. La seguridad del país la ponen en peligro los que tienen la investidura y han sido colocados allí para proteger a la nación. Ahora, si uno de ellos saca esa información, pues hay que comunicarla y hay que decirla, porque la labor del periodista es comunicar. No mentir, ni inventar, sino informar. Aquí leo que el CNP, en el impulso, contabiliza 69 agresiones contra medios de comunicación. Son 405 medios que han sido cerrados en estos últimos 20 años. 405 medios, de los cuales puedes establecer que hay gran cantidad de trabajadores, de empleados de allí que han quedado fuera del sustento y de familias que han quedado. En este momento, ¿cuál es la situación social del periodista? La situación social del periodista es dura. Por cierto, hace poco se realizó la elección de la nueva Junta Directiva del Instituto de Previsión Social del Periodista. Allí al frente está un colega periodista, Euclides Sotillo, y un equipo que lo acompaña con el deseo de ir mejorando. Ya de hecho han comenzado ellos a hacer una especie de encuesta con periodistas, lo que llaman de la tercera edad, que necesitan ser atendidos con prioridad y con programas de asistencia al periodista, porque lamentablemente muchos de los colegas que ya han servido al país como comunicadores, la pensión no les alcanza, si es que tienen pensión. Claro. Y por otra parte, necesitan asistencia médica, clínica, ser evaluados, ser ayudados. Hay muchos periodistas
que nos preocupa muchísimo porque no está en condiciones reales de asistencia. De hecho, había un periodista que estaba en el Hospital Vargas solicitando que terminaran de resolverle su problema médico porque no había manera de que entendieran que había que ayudarlo, ¿no? Y frente a eso, ¿qué hace el colegio? Bueno, el colegio lo que hace es justamente mover las palancas necesarias para que eso ¿Qué funcione. las palancas se De mueven? hecho, el secretario general del Distrito Capital, Edgar Cárdenas, Ah, ya. se ocupó de ese caso ahí en el Hospital Vargas, ¿no? Lo remitimos allí, a mí me escriben muchísimas personas que están en situaciones difíciles y lo que hacemos es más o menos buscar el camino para que lo ayude. El colegio no tiene recursos económicos, nosotros no cobramos absolutamente nada por la labor de dirigencia gremial, pero hay que buscar con aliados que sí los tenemos la ayuda necesaria para que podamos salir adelante con algunos de esos casos. Nosotros tenemos alguna cifra del periodista desempleado en el país. Te digo una cosa, Carlos, la mayoría de los periodistas que se han ido del país están haciendo labores que no tienen nada que ver con el periodismo. Han hecho, digamos, han trapeado en autolavados, han hecho servicios de mesonería, no de masonería, que es un tema respetable y distinto. Pero también trabajos que no tienen nada que ver con la profesión del comunicador social, porque afuera te exigen muchísimas cosas para que tú ejerzas la profesión del periodista. Y no es fácil, ¿no? No, no es fácil, no es fácil. Bueno, actualmente tenemos periodistas detenidos, periodistas inclusive esperando un salvoconducto, asilado en una embajada para irse del país, periodistas que han ejercido la política y que trabajan como líderes digamos, sociales y que han sido detenidos por opiniones que han emitido. Es decir, ha sido dura esta etapa del ejercicio del periodista o del periodismo en Venezuela, ha sido muy dura, pero seguimos adelante con mucha mística, con mucho deseo de servir y con mucho deseo de que haya una oportunidad de respeto a la libertad de expresión y a la libertad de opinión. Ajá, vamos a un receso, regresamos contigo. Bueno, adelante, sigue. Bueno, yo quería aprovechar este momento, Carlos, y gracias a tu generosa invitación, mandarle un saludo a estos colegas periodistas. No hay ningún generoso, es un deber. Es un deber, ¿verdad? Entrevistar a un personaje en esta época. Sí, okay. Yo siempre he pensado que cuando un periodista invita a alguien, está cumpliendo ese deber maravilloso de darle posibilidad de que se exprese. Quería saludar cordialmente a todos mis colegas periodistas en toda Venezuela, fuera de nuestra amada patria, que se encuentran fuera, y hacer un voto de apoyo, de respeto, de solidaridad con los periodistas que están privados de su libertad en este momento en Venezuela y de todos aquellos que tienen necesidad de un auxilio, digamos, económico, social o de asistencia médica en algún momento. Mi abrazo solidario y la invitación cordial a todos aquellos jóvenes estudiantes de comunicación social que están a punto de egresar de la academia, una vez que tengan su título de reconocimiento académico como comunicadores sociales, que se inscriban en el colegio. La ley lo exige en su artículo 2 y eso muchas veces me preguntan, ¿qué nos da el colegio? El colegio les da, desde este punto de vista, legitimidad, que es suficiente. Y muchos se gradúan pidiendo una carta de respaldo porque se van del país, se van a buscar mejores caminos, mejores destinos, y otros porque van a estudiar fuera una digamos, mejoría o un estudio de cuarto nivel de una maestría. Entonces, a ustedes, amigos, en este día, domingo, día del inicio de una nueva semana, con mucha fortaleza y mucho cariño y mucho afecto, continuamos informando. A pesar de todo, la labor del periodista es una labor de ejercicio intelectual. Es el intelecto lo que preocupa a mucha gente. Es la pluma la que asusta a mucha gente. Sigamos adelante con fervor por este amado país. La pluma y la lengua. La lengua y la imagen también que asusta. Tú tienes mucho tiempo en esta profesión, ¿no? ¿A cuántos años entraste tú? Mira, yo... ¿Cuál fue tu primera actividad? Tu primera noticia. Te voy a contar. Yo me inscribí en el año 1964
en la Escuela de Periodismo de la Universidad Sí. Católica Andrés Bello, Ah, que dirigía el presbítero Alberto Ancísar Mendoza. claro. Uno de mis profesores fue Levi Benchimol. Padre Ancísar. Sí, padre Ancísar. Y luego de allí, pues entonces hice un primer año, pero estaba en vísperas de casarme, me casé, y el primer trabajo que conseguí lo conseguí de noche, y yo estudiaba de noche, porque venía rodando la ley de ejercicio del periodismo, que se iba a aprobar, que se aprobó en el Te 72. casaste el primer trabajo de noche. El primer trabajo lo tuve que hacer de noche como locutor de cabina Ya. de cadena venezolana de televisión. No en tu casa. Entonces, Ok. bueno, dije, bueno, voy a suspender los estudios una vez que me gradúe, una vez que cambie, que pueda cambiar, digamos, el horario de trabajo, pues continúo los estudios. De ahí pasaron 20 años. Y en el año, no, mentira, mucho menos tiempo. Entonces, cuando se abrió de nuevo la Escuela de Comunicación Social en la Católica en la mañana, Ajá. me incorporé. Yo estaba Ok. trabajando en Radio Caracas Radio y culminé en el año 84 la graduación de comunicador social, por fin. Me cambiaron el pensum y tuve que empezar otra vez el primer año. O sea que sí me gusta el periodismo y sí me Claro, gusta a mí la me carrera. gusta. Yo, muchacho, conocí a un personaje que yo aprecio, él murió hace tiempo, pero lo sigo apreciando, que era Héctor Mujica. Ah, cómo no. Y Héctor fue que me invitó a que me inscribiera. Fue el primer en su- presidente del sí, Colegio de Periodistas. Sí, y tuvo director de la Escuela de Periodismo. Sí, señor. Y él me invitó a que me inscribiera en la Escuela de Periodismo, que eran 2 años, Sí, en sí, esa sí. época. Sí, Y eran lo 2 hicimos con años. mucho gusto. Bueno, nace la Escuela de Periodismo de la Universidad Central Está por un bien, decreto del bueno. presidente Betancur, Claro. cuando es presidente de la Junta de Gobierno en 1947. Claro. Allí se decretan los estudios de comunicación, bueno, de periodismo, no de comunicación social. Bueno, ¿cómo está eso ahora? La Ahora universidad, la ahora formación del periodista. La güey. carrera ahora la bajaron a 4 años. Ah, Yo diría que la carrera de periodista debe ser más de fogueo, más de calle, claro. más de trabajo, más de formación, y el periodista siempre debe continuar estudiando y ¿Te has preparándose. sentido amenazado alguna vez? Pues la verdad es que no, aunque me han dicho frases por allí, pero que no me asustan, ni me siento amenazado, en absoluto. Creo O sea que el cabello no te falta por la preocupación, a ¿no? mí se me empezó a caer por alguna razón, se nos comenzó a caer por alguna razón, y ahora tenemos ideas claras. Ah, bueno. Aquí se piden que dejen participar en los premios a los periodistas regados en la bolita del mundo. ¿Qué es el mundo? ¿Qué es eso? De la bolita del mundo, ¿no? Ese sé. en el mundo. Sí, de la bolita del mundo. No del mundo este que anda por ahí. El candidato. No. Yo creo que los premios de periodismo deben otorgarse al trabajo del periodista. Y aquí yo creo que un poco la vanidad hay que dejarla atrás, porque el valor del trabajo del periodista está en lo que hace. Claro. De manera que quien merece el premio es el trabajo del periodista. Y tenemos normas, porque deben de estar inscritos en el colegio para recibir un premio de periodista y que haya gente en el jurado que forme parte de la Junta Directiva del Colegio de Periodistas, de la Junta Directiva Nacional o de las 26 seccionales del colegio. Yo tengo el honor de que me han dado 3 premios, incluso Te lo 2 merece periodistas. porque ha sido evaluado y ha sido bueno, garantizado ese premio para que tenga realmente el valor que necesita tener. ¿Qué otra cosa? Aquí es CNP de Anzuategui solicita al gobierno que solvente la situación del periodista Omar González. ¿Sabe quién es? Omar González es un periodista que fue secretario general del Colegio de Periodistas en el estado de Anzoátegui y también en Ciudad Guayana, en el estado Bolívar. Él es un hombre que se dedicó posteriormente a la política y por su razón política tuvo que asilarse en la Embajada de Argentina. Omar González está esperando que le otorguen un salvoconducto para abandonar la embajada e irse del país. Y hay otros periodistas que han sido amenazados, algunos de ellos ya se han ido del país por dar opiniones, por pensar distinto o participar en política. Que la participación en política es un derecho constitucional. Es un hecho constitucional. Es un hecho constitucional. Claro. Entonces hay que respetar eso porque los acusan de cualquier cosa, crean expedientes preocupantes, pero no le permiten que sus abogados naturales los defiendan o que ellos escojan su abogado, le ponen un defensor público y realmente, bueno, hay muchos riesgos. No quiero entrar aquí en polémica de tratar de definir la labor del abogado, pero la labor del abogado es justamente establecer justicia, equilibrio entre las partes, entre el todopoderoso Estado y el individuo, que es la parte más débil de toda la agresión, porque el todopoderoso Estado tiene todo en sus manos. Aquí veo que aquí dice Radio Fe y Alegría, dice colegio, que no es ninguna radicalización, ¿no? Fe y Alegría.
Aquí dice, Colegio Nacional de Periodistas rechaza la llamada ley antifascista. ¿Tú conoces esa ley? No la conozco, hay un proyecto de ley, todavía no ha sido Pero ley. se llama antifascista, ¿la ley? Antifascista, sí. Antifascista. Antifascista. Bueno, el fascismo es una organización, bueno, conocidísima por aquel líder italiano, Mussolini, y también que tenía los camisas negras, que agredían a todo el mundo, que querían imponer Tú tienes una chaqueta sola negra. voluntad. No, este es azul marino. Ah, sí, bueno. Sombra azul que cruza el mar, la borra el azul marino. No, pues tú estás lejos de ser fascista. Belleza frase, qué bella frase, Ah. sin duda. Yo creo que los que quieren impedir que la gente pueda comunicarse y pueda hablar son los que ejercen el fascismo. Claro. No hay nada más bello que poder expresar y poder discutir de ideas a ideas. Además que en la expresión está la verdad de una sociedad. Claro, Y una sociedad que está satisfecha con su información es una sociedad sin problemas. claro, y sale Si adelante tú- y más que avanza. si tú se lo ocultas, pues cuando tú destapas eso comienza el conflicto, ¿no? Pero es que por más que lo tape, la gente siempre se entera. Ya, sí, por eso. Porque ahorita, con los teléfonos inteligentes, cualquiera toma una foto, cualquiera hace un seguimiento y tal. Allá hay una candidata que le prohibieron usar los aviones y le dieron la gran oportunidad de tocar a la gente y abrazarla y caminar. Y por todas partes que va, bueno, hay una enorme cantidad que la está siguiendo. Es tu candidata, pues no podemos hacer campaña ahorita. No estamos en campaña, no, sí, yo creo que sí, ya comenzó todavía la no. campaña. Ve un montón de vallas por ahí. Ah, bueno, pero aquí no. La campaña Aquí, todavía. aquí no todavía. No, yo respeto Oficialmente mucho, por el CNE. Pues. yo voto por la inteligencia, Ah, mi ya. querido Carlos. Si hay inteligencia, ese es mi candidato o candidata. ¿Y cómo detectas tú la inteligencia? Bueno, por la forma como te expresas, cómo eres coherente con las ideas, qué propones para el país. Y yo creo que ese es un ejercicio importante que debemos todos Ok. hacer. ¿Cuál es la propuesta? Si conoces Claro. realmente a Venezuela. Claro. Conozco una joven amiga que una vez le dijo al presidente Pérez que quería ser candidata a alcalde. Y el presidente Pérez le preguntó, le dijo, ¿cuántos municipios hay en Venezuela? Y no me supo decir cuántos eres. Usted no puede ser candidata a alcalde. Así directamente. Carlos Andrés Pérez, yo tuve una anécdota con él. Sí, Cuando estaba en el conflicto, lo entrevisté en su casa, en la Ahumada, que se a la llamaba. Ahumada, sí. Y entonces comencé a fustigarlo. Bueno, pero es que usted dice que iba a ser democracia y persiguió gente. Y luego, no, pero tú estás diciendo mentiras. Bueno, y comenzó a decir, no, pero esto ocurrió así. Y entonces cuando termina la entrevista, bueno, gracias, presidente. ¿Y tú quieres que yo te dé las gracias por la entrevista todavía? Vamos a un receso y ya estamos listos con Piñagüilla. Muchas gracias por venir para... Gracias, Carlos, gracias a Televen y bueno, un gran saludo a todos los colegas periodistas y a la audiencia que cada mañana de domingo te sigue. Carlos, gracias. Bueno, aquí voy a entrevistar a otro médico, no es periodismo, sino Víctor Manrique, médico gastroenterólogo. Pero es un investigador y los periodistas, la base fundamental del periodismo es la investigación. Bueno, muchas gracias y bienvenido, Gracias. que tenga mucho éxito. Bueno, voy a conversar con Víctor Manrique. Él es médico gastroenterólogo, graduado en Venezuela. Así es. ¿Y qué curso ha hecho en Venezuela y en el exterior? Fíjate, nosotros como gastroenterólogos tenemos muchas especialidades realmente. ¿Cuál es su especialidad? En mi área soy gastroenterólogo especialista en endoscopia terapéutica, hago CEPRE, que significa colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, te lo digo en español. Ajá. Sacamos cálculos de la vía biliar cuando migran de la vesícula. Adicionalmente soy especialista en gastroplastia endoscópica, es decir, soy especialista en temas de la obesidad, colocaciones de balones gástricos, suturas endoscópicas, y esos son procedimientos hoy por hoy bastante innovadores para personas que se Eso que llaman la piedra en la vesícula, ¿lo están sacando ustedes? No, la litiasis vesicular o piedra en la vesícula, como lo dice usted, se realiza por medio de una colelap, es decir, una colecistectomía por laparoscopia, eso lo hace un cirujano. Ah, ya. El gastroenterólogo, ¿cuál es el rol que juega? En un papel fundamental, es cuando se complica el paciente, es decir, un paciente que tiene una piedra en la vesícula, esa piedra migra, sale hacia el árbol biliar y se obstruye. Al obstruirse, ahí sí entramos nosotros como gastroenterólogos con procedimientos endoscópicos, donde pasamos por la boca, esófago, estómago y duodeno,
y entramos en un pequeño orificio que se llama papila de váter, y ahí hacemos varias maniobras para tratar de sacar esos cálculos. Pero los cálculos de la vesícula lo hace un cirujano en vías digestivas. Pero las piedras se mueven por diversas Claro. partes. Incluso cuando orinas, No, botan pero- una piedra, ¿no? Claro, pero eso viene siendo cálculos renales. Ah, bueno, Eso ya lo tratan, son los urólogos y los nefrólogos, que ya eso es otra especialidad. Pero los cálculos vesiculares, por general, eso lo resuelve el cirujano general, es decir, por una cirugía. Siempre tengo pacientes que acuden Le a la sacan la vesícula. sacan la vesícula, exactamente. Y entonces, ¿cómo la sustituyen? No, no hay sustitución. Recuérdate que la vesícula es un órgano de almacenamiento. ¿Ella qué hace? Almacenar bilis. Ajá, O sea, y cuando tú la tienes, ¿dónde se almacena? se almacena dentro del mismo árbol biliar, porque tenemos vías biliares intrahepáticas izquierdas, derechas, el árbol principal, y lo que se hace es que se ensancha un poco Ok. el árbol principal y la bilis se mantiene constantemente almacenada durante Usted el que para ti la vesícula no es indispensable. Realmente no, porque lo que hace es un proceso de almacenamiento, no es un órgano indispensable, no es como el hígado, no es como el corazón o los pulmones, que sin ellos no pudiéramos vivir. Hay pacientes que Si no es tienen cálculos. indispensable, ¿por qué existe? Dios Bueno. es muy sabio, la naturaleza es sabia. Bueno, lo único que hace es almacenar, pero fíjate que una persona puede vivir tranquilamente toda su vida sin vesícula, a diferencia de una persona sin hígado, sin corazón, sin pulmón, no pudiera vivir. Entonces es un órgano, básicamente su función es almacenar bilis. Y por eso que nosotros podemos hacer con este tipo de pacientes que tienen cálculos en la vesícula que los operen. ¿Y cuando se opera el hígado? Ah, no, hay muchas situaciones, como por ejemplo en mi área, la cirrosis hepática, por Por ejemplo, eso, ajá. hay que hacer un trasplante. No, la persona no puede estar sin el hígado. Hay que hacer un trasplante hepático, quitar el hígado dañado, colocar uno nuevo, para que la persona pueda tener un estilo de vida un poco más saludable. Aquí leo que la gastroplastia endoscópica, ¿qué es y cómo funciona la gastroplastia? Fíjate, aquí en Venezuela nosotros actualmente somos 2 gastroenterólogos que estamos haciendo este tipo de procedimientos que son muy innovadores. ¿Por qué? Fíjate que anteriormente, sabes que la obesidad es un problema a nivel mundial que acarrea muchas patologías como hipertensión, diabetes, resistencia a la insulina, ACV, infartos, entre otras muchas más. Y ha estado siempre la cirugía bariátrica, que es el bypass gástrico, y la manga gástrica, que son unos procedimientos, hoy por hoy, el golf estándar para estos pacientes que tienen una obesidad muy importante para que pierdan peso. Entonces, la evolución de la medicina nos ha llevado a nosotros ahora los gastroenterólogos a tener un rol importante en este tipo de pacientes. Ajá. ¿Cómo? No se hace ninguna cirugía, es un procedimiento ambulatorio, endoscópico, que durante una endoscopia nosotros primero constatamos que el esófago, el estómago y el duodeno se encuentran normal y procedemos a hacer unas especies de suturas dentro del Ya. estómago. No quitamos ni cortamos nada, simplemente suturamos. En estas suturas lo que hacemos es que el estómago se vuelva más pequeño y fingimos una manga gástrica por la paroscopia, pero en este caso nosotros no estamos retirando ningún órgano. Ni el esófago, ni el estómago, nada de No, no eso. quitamos nada. Básicamente lo que hacemos es poner el estómago más pequeño para que el paciente tenga una restricción, tenga un retardo del vaciamiento gástrico y por ende perder Y peso. eso es lo que lleva a que el paciente tenga que modificar su régimen alimenticio. Fíjate, eso es fundamental lo que tú me estás diciendo. No existe, y siempre se lo digo a mis pacientes, método mágico. Ni el bypass gástrico, ni la manga, ni la gastroplastia endoscópica, ni el balón gástrico, ningún procedimiento va a ser efectivo en función del tiempo si el paciente no modifica su estilo de vida, tanto alimentación como actividad física, porque aquí lo más importante que el paciente entienda es que nosotros los ayudamos. Le damos unas herramientas para llegar al peso que ellos quieren y posteriormente, para que se mantenga en función del tiempo, siempre va a depender del Está paciente. bien, pero ¿qué no debe comer el paciente? No debe comer carne, no debe comer carabota. ¿Cómo Bueno. tú lo guías? Exacto, en líneas generales nosotros manejamos un equipo multidisciplinario, trabajamos gastroenterólogos, nutricionistas, endocrinos, psicólogos y les informamos los diferentes tipos de dieta. Esas dietas, por ejemplo, siempre son hipocalóricas, es decir, evitar el dulce, sobre todo el chocolate, evitar el licor. Fíjate que esto es importante, hay personas que se hacen un bypass gástrico, por ejemplo, y pierden 20, 30, 40, 50, 70, hasta muchos más kilogramos. Y al cabo de 6 años, un porcentaje bastante pequeño de ellos, personas que dejan la adicción a la comida, llegan a la adicción a las bebidas alcohólicas. Y esto es líquido, pero tiene mucha cantidad de calorías. Claro. Y poco a poco, y esto lo tomando, estos pacientes van reganando el peso progresivamente hasta llegar otra vez al peso que estaban anteriormente antes de la Ya cirugía. para ella tendrá 100 años. ¿Ah? Posiblemente, posiblemente. Bueno, ok. El balón gástrico. Fíjate, el balón gástrico nosotros, hoy por hoy, nosotros los gastroenterólogos, esto existe hace muchísimo tiempo, Carlos, hace más de 20 años. El primer balón que llegó acá fue el balón Orbera y a medida de este balón empezaron a sacar otros muchos más balones.
Hoy por hoy hay uno mucho de boca en boca, que es un balón que se coloca sin endoscopia, ¿Es sin el cirugía, intragástrico? intragástrico, sin endoscopia y sin anestesia. Nosotros como gastroenterólogos tenemos la importancia de decirles a estos pacientes que nosotros también podemos hacer este tipo de procedimientos, pero siempre va a ser mucho más seguro de manera endoscópica. ¿Por qué? Porque hay balones gástricos de 4 meses, de 6 meses y de 1 año. ¿Y por qué a nivel endoscópico es mucho más seguro? Porque nosotros hacemos una endoscopia y constatamos que no existe ninguna contraindicación importante a la hora de colocar el balón gástrico, como por ejemplo úlceras gástricas, hernias hiatales muy grandes, angiodisplasias, pólipos pediculados, y en ese momento nosotros procedemos a hacer la colocación de este dispositivo. Estos balones, ¿qué hacen? Básicamente, hacen un cuerpo extraño, un proceso obstructivo del que la comida cae y no dejes pasar tan rápidamente la comida hacia el duodeno y hace que el paciente se sienta más saciado, se llena mucho más rápido. Sí. Y por ende tiene un retardo del vaciamiento gástrico que se traduce a que el paciente va comiendo mucho más poco y las horas de ansiedad, como la gente que se toma ciertas horas a las 3, 4 de la tarde, la tortica, el cafecito, no les va a provocar y por ende van a ir perdiendo peso progresivamente. A mí me diagnosticaron una vez hernia gástrica, pero Ok. nunca me la saqué. No, fíjate que las hernias, por ejemplo, las hernias hiatales. Ay, perdió esa plata el médico. Yo dije, no me voy a No, operar. fíjate que las hernias hiatales en este caso hay muchos pacientes que son asintomáticos. Cuando te digo todo asintomático que no tiene ningún síntoma. Claro. Y este tipo de pacientes no hay necesidad de operarlos. Si hay algún tipo de sintomatología bastante importante como dolor, Tú pierdes- abdominal, acidez, Ya. reflujo, ahí sí se recomienda operar. Pierden 15, 20 kilos con el balón. Sí, inclusive más. Yo el máximo que he tenido ha sido 28 kilos un paciente, en mi área, en mi experiencia. Hemos tenido otros pacientes que yo los he visto fuera de Venezuela, sobre todo en República Dominicana, que tienen un rol bastante importante con la colocación de estos dispositivos que han perdido hasta incluso 55 kilogramos. Bueno, un receso y regresamos. Ok. Adelante, doctor. Y después me habla de esto que llaman síndrome ictérico obstructivo. Fíjate, esto es importantísimo que nuestros pacientes que están observando y toda la población venezolana, este tipo de temas es muy importante, porque el síndrome ictérico obstructivo está caracterizado por un paciente, le voy a hablar términos médicos y términos coloquiales para que nos puedan entender. Van a presentar ictericia, coluria, acloria y prurito. ¿Qué significa esto? El paciente se va a colocar amarillo, va a orinar un poco más oscuro, las heces van a ser más claras y el cuerpo le va a picar. ¿Cuál es la causa del síndrome ictérico obstructivo? Lo que estuvimos conversando al principio, la litiasis o piedras dentro de la vesícula. Cuando estos cálculos migran y salen al árbol biliar, obstruyen y hacen que la bilis que se produce en el hígado intenta salir, chocan con el cálculo y hace que dilatación de las vías biliares, tanto intras como extrahepáticas. Y el paciente presenta esta sintomatología. Entonces, en este tipo de pacientes nosotros hacemos el diagnóstico muy sencillo, básicamente con un perfil de laboratorio, que vemos un patrón alterado del perfil colestásico. Hacemos un eco abdominal, que el eco abdominal hoy por hoy es un procedimiento muy sencillo, ambulatorio, bajo costo, en el cual es indoloro y da un alto valor diagnóstico para este tipo de patología. Y la resolución de este síndrome ictérico obstructivo es por medio del procedimiento que yo me especialicé, como les estuve comentando, que es la CEPRE, que es la colangiopaquetografía retrógrada endoscópica, en cual incluye que nosotros tenemos que hacer una endoscopia, la diferencia que no es una visión frontal, sino lateral, donde pasamos por la boca, esófago, estómago y finalmente nos colocamos en duodeno. Nosotros ahí, justamente posicionados, tratamos de acceder a la vía biliar haciendo unos cortes que se llama esfinterotomía, que va a hacer que nosotros podamos entrar con ciertos accesorios y poder arrastrar y el cálculo y tratar de liberarlo incluso. Hay unos cálculos que se vuelven tan grandes que se hacen imposible en la primera instancia del procedimiento que tenemos que colocar algunas prótesis biliares para tratar de drenar la vía biliar. ¿Cuál es el problema del síndrome ictérico obstructivo? Que hay muchos pacientes que no hacen un valor diagnóstico de oportuno, es decir, no es rápido el diagnóstico, como se colocan amarillos, es decir, ictérico, hay una desviación del diagnóstico y me ha llegado mucho las consultas, pacientes con laboratorios haciéndole virus hepatitis A, virus hepatitis B, virus hepatitis C, y esto es ¿Cuál de totalmente... esas hepatitis es más peligrosa y cuál se está dando en Venezuela? Ok, actualmente la hepatitis, la A, por ejemplo, es la más viral, es decir, el cuerpo la excreta, y en Venezuela generalmente la que más se da es la A, pero en cuanto a
al nivel peligroso, a nivel del organismo del paciente, viene siendo la hepatitis B o hepatitis C. ¿Por qué? Muere mucha gente, ¿verdad? No es que muere, que muere mucha gente, sino que hay una posibilidad de que esto se malignice el día de mañana y haga un adenocarcinoma hepatocelular a nivel del hígado. ¿Qué es eso a nivel de...? Es un cáncer a nivel del hígado y el paciente ahí sí puede fallecer. En cambio, a diferencia de la hepatitis A, es una entidad hoy por hoy que el paciente básicamente tiene anticuerpos y nosotros les pedimos unas hemoglobulinas, que es la hemoglobulina IgG, IgM, y podemos saber si es un proceso crónico o un proceso agudo. Entonces se tiende a diferenciar o a confundir, mejor dicho, con el síndrome ictérico obstructivo porque la clínica básicamente es igual. El paciente se coloca ictérico, hace coluria, hace prurito, y esto hace que el médico pide estos laboratorios pensando en una hepatitis y postergamos la resolución de estos pacientes que es el síndrome ictérico obstructivo, que la resolución siempre va a ser la CEPRE. Y el tema de esto es que los pacientes pueden hacer complicaciones bastante graves. Por ejemplo, pueden hacer pancreatitis agudas de origen biliar, pueden hacer una sepsis de punto partir biliar, el paciente puede llegar a fallecer si no se le hace un procedimiento como esto. El páncreas es peligroso. Totalmente. El cáncer de páncreas no tiene solución. Fíjate, el cáncer de Te páncreas, pregunto. sí, sí, pero no, ¿a qué voy? Ok. Cuando uno hace un diagnóstico a tiempo de un LOE de cabeza de páncreas, es decir, un cáncer a nivel del páncreas, puede tener solución si se ataca a tiempo. Es decir, ¿Y si no hay qué síntomas tiene una persona que tenga ese esa... es el problema. Ajá. ¿Por qué? Porque a veces cuando da síntomas ya la enfermedad está avanzada. avanzada, que hay afectación a ganglios linfáticos, afectación a distancia, metástasis. Entonces y estamos peinados. entonces es un Me tema explica. bastante complejo. Ajá. Yo en lo Eso- largo... eso no se descubre, entonces. En lo largo de mi carrera he tenido solo 5 pacientes que han llegado a mi consulta de manera oportuna, a tiempo, y hemos logrado sanar este tipo Pero de patologías. ¿Y cómo? llegaron ¿Cómo se porque sana? tenían un dolor o porque no? Tenían el síntoma de dolor, acidez, Ah, ya. reflujo y leve tinte ictérico. Ya. Este es característico en todos los lojes de cabeza de páncreas porque puede tener otros síntomas y solamente a lo largo de mi carrera hemos tenido tan pocos pacientes que le hacen una cirugía que se llama Whipple. Es una cirugía de alta envergadura que lo hacen unos cirujanos en el cual tratan de extraer la capacidad total de la lesión y parte del páncreas para que estos pacientes no tengan lesiones a distancia el día de mañana. Porque, por ejemplo, el lobo de cabeza de páncreas, lamentablemente, el tiempo de vida del paciente, lo que te habla la literatura hoy por hoy, es de 6 meses a 1 año. Pero hemos tenido pacientes que se hace el diagnóstico hoy y ya al mes el paciente ya ha fallecido. Eso es porque el diagnóstico no se hizo a tiempo y a veces la enfermedad cuando da síntomas significa que ya hay lesiones a distancia. Ok. Entonces eso nos da a nosotros como una carrera contra el reloj con este tipo de pacientes que tienen estas patologías. Venezuela está preparada desde el punto de vista de clínica para atender todos estos casos. Totalmente, 100%. Nosotros tenemos altos personal ¿En médico. todos los hospitales o sí hay hay. hospitales especializados? Sí, hay varios hospitales. Fíjate, este tema lo maneja mucho lo que es el Hospital Universitario de Caracas, el Domingo Luciani, el Hospital Militar, también tenemos para hacer vías biliares. Hoy por hoy se resuelve Centro médico. en las clínicas, en todas. Clínica, por eso. Centro Médico, Clínicas Caracas, Clínica La Trinidad, todo eso. el Santa Sofía, en todos estos centros privados se Y resuelven. no este se ha ido muchos médicos que antes hacía eso. Y no Sí, se han existe. ido, pero también se ha ido formando nueva generación que vienen de relevo, que están poniendo el puesto de personas que ya se han ido para el exterior buscando otro tipo de calidad de vida. Son confiables. porque Totalmente, Alguien totalmente. decía, no confía ni en abogado viejo ni en médico joven. No había escuchado eso que me está comentando. Me lo dijo a mí un científico. ¿Ah? No, está bien. El perfil del candidato para gastroplastia Ok, endoscópica. el perfil del paciente es que tenga un índice de masa corporal por encima de 27, es decir, que tenga un sobrepeso, que no tenga unas hernias hiatales gigantes, que no tenga una enfermedad ulceropéctica, un paciente que no tiene trastornos psiquiátricos y hoy por hoy que el paciente tenga el compromiso de optar por cambiar su estilo de vida. ¿Por qué? Porque si nosotros le hacemos un procedimiento de este estilo a un paciente que no cumple el régimen que nosotros le pedimos, que es una alimentación saludable, que es comer saludablemente, hacer actividad física, el paciente va a perder peso, ciertamente. Pero si no cuida la cirugía, es decir, si no reta su procedimiento, es decir, que no come de más, puede ser que el día de mañana pueda reganar todo el peso, como pasa con algunos tipos de procedimientos, tanto como el balón gástrico, tanto como las cirugías bariátricas. Entonces, este es un procedimiento, como siempre les digo a los pacientes, ambulatorio, sencillo, seguro. El mismo día el paciente se va para su casa, ya que hace un procedimiento que dura aproximadamente entre 1 hora a 1 hora y media. ¿Y el costo? Antes de irse Los para su costos casa nosotros siempre los manejamos personalmente directo con los pacientes. o con el seguro. Puede haber por seguro y de forma particular también. Pero ¿cuál es el costo más barato? El costo siempre lo manejamos, repito, nuevamente con los pacientes personalmente, porque los costos pueden variar dependiendo del lugar donde lo haga, dependiendo de los materiales que utilicemos, porque no todos los pacientes son Por iguales. ejemplo, si yo no lo hace en tu clínica,
Va a, va- ¿Cuánto va a va a ser variar. el ¿Por costo? qué te digo que va a variar? Porque nosotros utilizamos puntos de sutura. Puedo utilizar 3, 4 puntos de sutura como puedo utilizar 8. De repente puedo Hay utilizar... tarifas. ¿Cómo? Hay tarifas según los puntos de sutura. Sí, es un costo aproximado, pero normalmente yo los costos no lo doy de ¿Y manera... y cuál es la diferencia entre Los materiales, entre más material gastes, entre 10, más entre costoso 10 es. puntos y 5 puntos? Más material. ¿Y la ventaja? La ventaja es que va a estar mucho más pequeño. Si coloco más puntos, y no, ventaja y ¿Qué desventaja. pasa si coloca más puntos? El estómago se hace más pequeño. ¿Y si hace menos puntos? También se puede hacer, pero si el estómago es más pequeño, para acuérdate que insiste ¿Qué algo, riesgo hay en esas dos cosas? hay riesgo. Todo procedimiento tiene riesgo. Por ejemplo, en los procedimientos bariátricos que hacemos nosotros como la gastroplastia hay riesgo de hemorragia, hay riesgos de infecciones, Ok. hay riesgo de perforaciones. Todo procedimiento médico tiene riesgos inherentes a este ¿Cómo mismo está la procedimiento. cirugía bariátrica en este momento en Venezuela? Está muy bien. Hay muchos cirujanos bariátricos que están operando realmente y los resuelven bastante cantidad de pacientes. Yo como gastroenterólogo especialista en cirugía bariátrica recibo los pacientes antes que se van a operar y posterior a la La cirugía. cirugía si es bariátrica, necesario. el paciente se interna y está en tiempo determinado ahí. De 24 a 48 horas dependiendo de la cirugía y cómo resolució todo durante el caso, durante el quirófano. Es decir, hay pacientes que en 24 horas se sienten tan bien que lo dejan hospitalizado de 24 a 48 horas. La cirugía bariátrica es apta para toda enfermedad. No, no es apta para toda enfermedad. Hay pacientes que tienen, por ejemplo, esófago de Barrett o que tienen algún tipo de lesión, Esófago de esófago barro. de Barrett, por Ah. ejemplo, que tienen Yo algún... creía que era de barro. hay personas que tienen enfermedad de reflujo gastroesofágico, por ejemplo, que reflujo. si tú le haces una manga gástrica a un paciente que tenga reflujo, Ok. el día de mañana este paciente va a ¿Cuál es el persistir más síntoma? reflujo. ¿Cuál es el síntoma de reflujo que repite? La comida. El reflujo, fíjate que se llama ERGE, que es la enfermedad de reflujo gastroesofágico, que significa que los jugos gástricos suben a través de la cámara gástrica hacia el esófago, Ok. ocasionando irritación, acidez, ardor. Y esto a nivel clínico endoscópico Ok. podemos verlo de una manera con una patología que se llama Ok. esofagitis grado A, grado B, grado C o grado D. Vamos a un corte, pues. Aquí veo un capítulo que dice perfil del candidato para la gastropatia endoscópica. Sí, ya lo conversamos Sí. hace un par de minutos donde le comenté que son pacientes que tengan Ok. un índice de masa corporal por encima de 27, pacientes que no tengan, perdón, algún tipo de lesión o afectación a nivel de la mucosa gástrica como enfermedad inflamatoria intestinal, que no tengan lesiones cancerígenas, porque son Ok. pacientes que no deberían hacer este tipo Aquí de es procedimientos. IMC, índice de la masa corporal. Exacto, por Ha encima. pasado de procedimientos fallidos para bajar de peso. Tiene el deseo y compromiso para mantener hábitos saludables. Claro, eso se los pregunta a nosotros, se lo preguntamos a los pacientes. Entonces luego digo, además de la evidente pérdida de peso, la gastroplastia endoscópica o endoscópica en la manga le ayudará a disminuir la aparición de enfermedades relacionadas, por ejemplo, con diabetes tipo 1, tipo 2, Ujú. dolores articulares, presión arterial, enfermedades cardíacas, enfermedades de hígado, problemas del sueño. Ok. Te dejo esa pregunta, con eso terminamos el programa. Fíjate, Y nosotros saben. con la gastroplastia endoscópica podemos evitar muchísimas patologías, como lo acaba de decir usted. ¿Por qué? Porque recuérdate que hoy la obesidad, hoy por hoy, afecta a nivel mundial a mucha población. Entonces, ¿qué pasa? Hemos tenido muchos malos hábitos alimenticios en cuanto al licor, al dulce, al chocolate, el café con exceso de azúcar, harinas procesadas, que esto hace que los pacientes progresivamente ganen peso, gente joven de 30 años teniendo un peso bastante importante, entre 150 170 kilogramos, en el cual estos pacientes realmente son pacientes candidatos a una cirugía bariátrica. Pero hoy por hoy tenemos muchos pacientes que no desean ser sometidos a cirugías bariátricas y es donde entra el rol de la gastroplastia, estos pacientes que no quieren operarse y nosotros los sometemos a procedimientos endoscópicos restrictivos, porque si ya muy bien se sabe que un paciente con una obesidad muy importante puede sufrir de infartos, de ACV, enfermedades cerebrovasculares, entre otras muchas más, nosotros bajando de peso al paciente podemos prevenirles muchísimas patologías el día de mañana. Fíjate algo bastante importante, Carlos, que en gastroenterología la obesidad de las personas que tienen un sobrepeso muy importante están relacionados a tener más cáncer de colon que una persona delgada.
Y esto va a estar relacionado básicamente por un oncogen que se llama Carras, que desarrolla que los pacientes que tengan este tipo de patologías, es decir, que sean obesos, tengan malos hábitos alimenticios, exceso de hábitos no adecuados como es el tabaquismo, el licor, pueden desarrollar este tipo de patologías. Y hay algo bastante importante que en Venezuela no se practica de manera oportuna, pero es importante que los pacientes lo sepan, es que todo paciente entre los 45 y 50 años de edad, femenino o masculino y asintomático, es decir, que no tenga ningún tipo de sintomatología a nivel digestiva, debe hacerse un screen care endoscópico. ¿Esto qué significa? Es hacer una endoscopia digestiva tanto superior como inferior. Y hay muchos pacientes que me dicen, doctor, pero si yo me siento bien, ¿por qué yo me tengo que hacer una endoscopia? Básicamente es para constatar que nosotros a nivel endoscópico podemos ver por medio de una cámara cómo está su estómago y el colon, y hay lesiones que no dan síntomas, como los pólipos, por ejemplo. Hay pólipos que son la gran mayoría de ellos asintomáticos, es decir, no dan ningún tipo de síntomas, que se encuentran tanto en el estómago y en el colon. Y esto, si uno hace un hallazgo oportuno, podemos hacer procedimientos que se hacen para retirarlo, como se llama la polipectomía. A diferencia es que si un paciente no siente síntomas, tiene 45 o 50 años, no hay ningún tipo de síntoma importante, llega a sus 60, este paciente, si llega a tener un pólipo, esta lesión puede crecer y formarse finalmente un cáncer gástrico o un cáncer de colon. Entonces, como siempre le digo a los pacientes, la prevención va a ser siempre la clave, acudir a su médico especialista de confianza y evitar futuras enfermedades el día de mañana. Los pólipos son extirpables, ¿no? Totalmente. Y se reproducen. Sí se pueden producir tanto en la misma lesión donde se retiran como a otro órgano aparte de distancia. Es decir, si yo saco un pólipo en recto... ¿Se pueden reproducir? Sí, se pueden producir. Fíjate que los pólipos es importante que los pacientes sepan que tengo muchísimos pacientes que llegan a mi consulta que tienen pólipos y se lo hicieron hace 5 años y le quitaron 2 o 3 pólipos. Puede pasar que yo a los 5 años repita una colonoscopia y no vea ningún pólipo, como puede pasar que presenten unos 2 o 3 pólipos más. Pero aquí no, lo importante no es eso. Es importante que el paciente sepa que cada vez que nosotros hacemos este tipo de procedimientos de polipectomía, tiene riesgos. Sabes que todo procedimiento médico tiene un riesgo. ¿Cuáles son los riesgos de la polipectomía? Es decir, es una cirugía endoscópica, pero es una cirugía. Es que el paciente presente sangrado en el momento del procedimiento, que a nosotros como los gastroenterólogos especialistas en endoscopia terapéutica eso no nos preocupa, porque tenemos accesorios para cauterizar lo que está sangrando. Puede presentar una hemorragia tardía, que significa que después del procedimiento el paciente se va a su casa, a 72 horas presenta algún sangrado, que significa que hay que repetir una endoscopia y cauterizar lo que está sangrando. Puede haber infecciones, puede haber algo que se llama síndrome postpolipectomía, cuando utilicemos asas, que es que el colon se utiliza corriente, se puede quemar, y la complicación más grave que ningún paciente quiere tener, ni un médico tampoco, que es una perforación a nivel del procedimiento. Que esto se puede resolver en el momento si hay una perforación clara con unos clips especiales, o si hay una perforación tardía, ya entraría un cirujano en vía digestiva para resolver este tipo de complicaciones. Aquí dice duración de los resultados. No hay datos exactos de la duración del procedimiento por tratarse de una intervención relativamente nueva. Sin embargo, se estima que dura no menos de 2 años. Estamos hablando de la gastroplastia, lo que estás leyendo, sí, es un procedimiento bastante nuevo, debe tener actualmente unos 10 años actualmente en el mundo. En Venezuela, como les digo, yo hice un curso en México, en Ciudad de México, en Hermosillo, y en Tijuana, donde se hicieron muchísimos casos, fueron 154 gastroplastias en 5 días. Y que nos dimos cuenta que ese es un procedimiento en el momento de la práctica, que realmente el paciente se despierta sin dolor, sin molestia, pero esto es un procedimiento que está en estudio, como muy bien lo has dicho. ¿Tiene riesgo? Sí, totalmente. Los riesgos de la gastroplastia, como los comenté hace poco, hay complicaciones de sangrado, complicaciones de infecciones, complicaciones de perforaciones. Son bajos los riesgos, pero siempre están presentes y eso es importante que el paciente lo sepa. Aquí dice, luego del procedimiento existe la posibilidad de que el paciente presente alguna incomodidad en la garganta, sí, solo causado por la forma en que es realizada la intervención. Sí, incluso en las endoscopias diagnósticas de rutina hay algunos pacientes que se pueden despertar con alguna molestia a nivel de la garganta, porque recuerda que nosotros utilizamos unos equipos de endoscopio que tienen un diámetro de 9.8 milímetros aproximadamente, dependiendo de la marca que se utiliza. Nosotros trabajamos con un equipo Fuji, en el cual cuando pasamos por a nivel del esfínter esofágico superior puede causar una leve molestia. En mi experiencia con mis pacientes, que yo llevo esa data, de cada 100 endoscopias que yo hago, 2 o 3 les molesta un poco la garganta. Del resto no sienten ninguna sintomatología bastante importante. Hay algo que es más peligroso que todo lo que usted dice. La factura. Gracias, doctor. Gracias a usted, amigos televidentes. Nos vemos aquí el próximo domingo a esta misma hora. Gracias por la invitación a su programa. No, gracias.